69. De la malicia, sí, 69, 69, sí. De la malicia del pecado mortal. Entonces, vamos primero a la oración preparatoria y el primer preludio. Entonces, vamos a imaginar a Dios sentado en un trono de majestad y grandeza como juez. En este momento vamos a ponernos como reo nosotros, puestos en pie, atados de manos delante del juez, y delante de nosotros está leyendo el proceso de todos los pecados que hemos cometido en todo el decurso de nuestra vida, con todas las circunstancias del lugar, de las personas, del estado, de las edades de la vida, sin poder excusarnos ni negar cosa alguna. Entonces, el segundo preludio es pedir la gracia de conocer el número y la gravedad de los pecados y un gran dolor, el arrepentimiento. Entonces, primer punto de meditación. Entonces, aplicar el entendimiento, la memoria, para recordar que un solo pecado particular, mortal, es suficiente para irse al infierno si uno muere en ese estado. Y que muchos están en el infierno por menos pecados que yo he cometido. El ejercicio es traer a la memoria los pecados de la vida que recordemos en este momento, ¿sí? Mirando de año en año, de tiempo en tiempo, como una película de la vida. Entonces aprovecha mirar lugares donde han pecado, por la casa donde han habitado, las conversaciones que han tenido, el oficio al que se dedicaban cuando cometieron esos pecados. Y segundo, aplicar entonces la imaginación y el entendimiento para medir la fealdad, ¿no?, y la malicia de cada pecado cometido en sí mismo. Y decir, ¿quién soy yo? Una llaga hipostema de donde han salido tantos pecados y tantas maldades. Ponzoña tan torpísima. Considerando quién es Dios, contra quién he pecado. En el momento que pecamos, el alma, que es un alma algo bellísimo, una imagen de Dios, queda transformada en un horribilísimo monstruo. Eso lo dice San Alfonso María de Ligorio. Dice, el pecado envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y el atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal voluntariamente cometido son los siguientes: pérdida
automática de la gracia santificante. La gracia santificante es la gracia que nos hace puros, santos y hijos adoptivos delante de Dios como herederos de la vida eterna. Sin esta gracia uno se va al infierno, uno no puede salvarse. También pérdida de las virtudes infusas, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y también pérdida de los dones del Espíritu Santo automáticamente. Pérdida, por ese pecado mortal, de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, convirtiéndose en morada y templo de Satanás. Pérdida de todos los méritos adquiridos hasta el momento. Todo lo que hayamos hecho de bueno se pierde por un pecado mortal. En toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Siguiente, feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. San Juan Crisóstomo dice que el pecado deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Esclavitud de Satanás. El que está en el pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice San Agustín. Aumento de las malas inclinaciones. El pecador se debilita, no puede resistir fácilmente el mal. El alma es como paralizada, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Y hace con increíble facilidad el mal. Remordimiento e inquietud de conciencia. Nunca tendrá paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. Cuando veo muchas personas ricas, millonarias, pareciera que todo les va bien, en su alma no tienen paz. Y eso no tiene precio, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué le va muy bien a esa persona y a mí no? Y es que lo que vale no se ve, que es la paz, el amor, la fe, la esperanza, la fortaleza, la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, no se ve. Las apariencias engañan. Estamos en una sociedad que busca mucho las apariencias, ¿no? Y una prueba es que nos da más vergüenza hacer algo en frente de nuestros padres, ¿sí? Que si no estuvieran, ¿no? Si no nos ven, hacemos las cosas más fácilmente, precisamente porque no vivimos en la presencia de Dios, ¿no? Vivimos más en la presencia de los hombres. Y también nos merecemos en ese momento una pena eterna por ese pecado. Si la muerte sorprende al pecador en ese estado, se condena para siempre al infierno. O sea, el pecado mortal es el infierno en potencia. Es lo que uno está decidiendo en ese momento. Es el suicidio del alma en ese momento. Se requiere que Cristo muera en ese momento para que nos perdone y nosotros estar arrepentidos. El precio es muy alto.
para poder recibir de la gracia de regreso. San Alfonso decía que le parecía el mundo un inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Claro, muy pocos piensan en estas cosas. Santa Teresa de Jesús decía: 1000 vidas perdería gustosa y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma de estas. Y un alma no puede ver un demonio en su propia figura sin morir de espanto. Así tampoco podría haber un alma que está en pecado sin morir de terror. Sí, ese fue un caso real, de la vida real que pasó. Esta persona pues cometió pecado mortal, ¿no? Regresó una noche a su casa con su esposa y sus hijos. Entonces Dios permitió que la fealdad de su pecado se viera en su cara, se veía como un monstruo. Entonces cuando llegó y la esposa lo vio venir, se fue espantado, salió de la casa espantado. Lo vieron los hijos, se espantaron, un monstruo entró en la casa. Entonces él se vio en el espejo y un monstruo. Salió a la calle y la gente huía de él. Entonces vio que iba a ser imposible la vida así, iba a ser imposible, ¿no? Entonces fue a la iglesia más cercana y tocó la puerta al párroco. Entonces el párroco vio por una rendija y vio que era un monstruo y no le quiso abrir, no le quería abrir. Entonces se esperó afuera, empezó a llorar ya de arrepentimiento, de dolor. Entonces el párroco se dio cuenta que el demonio no llora así, ¿no? Y hacía arrepentimiento, eran oraciones, eran invocaciones de dolor. Y le abre la puerta, lo confiesa, y cuando recibe la absolución, en ese momento recupera su rostro normal. Y eso pasó, realmente pasó. Podemos incluirlo en su meditación. ¿Qué pasaría si cometo un pecado y Dios me cambia el rostro para darme una lección, ¿no? En el momento que se comete el pecado, se hace el alma extremadamente odiosa a Dios. Entonces Dios aborrece el pecado y necesariamente le aborrece a él en cuanto pecador, ¿no? Porque Dios no puede dejar de aborrecer el pecado, ¿no? Por eso siempre es la lección, cuando uno comete un pecado, cualquiera que sea, una mentira, una curiosidad, aunque sea, uno tiene que pedir perdón a Dios inmediatamente, conseguir su perdón y empezar a reparar. Empezar a rezar. Es el más clásico y más grande engaño del demonio, que la persona se queda caída, cae en un pecado y dice: ya me caí, ya perdí la gracia, pues ya, da igual, otro y otro y otro más. Es un engaño gravísimo. Dios es el que me sostiene y me está esperando. Mientras tengo vida es porque me está esperando. Y corro el riesgo en cualquier momento de morir. Dijo Santo Tomás de Aquino, dijo lo siguiente, dijo: hay una cosa que yo jamás pude entender, dijo Santo Tomás. Estamos hablando de la persona más sabia en toda la historia, ¿no? De los doctores de la iglesia. Dijo: una sola cosa que yo jamás pude entender, dice. Jamás pude entender cómo una persona se puede ir a la cama a dormir estando en pecado mortal. Y se puede hacer que no se levante y amanece en el infierno eterno, dice. Eso yo no lo entiendo, dice Santo Tomás. Entiendo. En el momento en que se peca, el alma de hija que era de Dios se hace esclava del demonio.
Sí, por ejemplo, es digno de compasión el estado de un poseso, el cual, ahí poseído por el demonio, el cual se ve precisado a hospedar en su propio cuerpo y día y noche a un demonio del infierno. Pero mucho más lastimoso es el estado de aquel alma por el pecado, que es esclava del demonio, conscientemente se es esclava. En cambio el poseso no es culpable. Mientras no lo haya llamado al demonio, no es culpable, ¿no? Si está poseído. Muchas veces nos da horror pensar en las posesiones diabólicas. Pero es una realidad cuando cometemos pecado mortal, es una realidad. Abandonamos a Dios y nos entregamos al demonio. En el momento que se peca, cae el alma en el estado más vil y despreciable. No hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni más infame que el pecador. Y muchas veces criticamos a los demás, ¿no? Nos fijamos en lo que hacen los demás y nosotros tenemos una carga de pecados que no hemos corregido, no hemos pagado, no hemos limpiado. ¿Cuánto deberíamos sonrojarnos delante de Dios en cuya presencia cometimos tantos pecados, a cuyos ojos está manifiesta continuamente toda la fealdad de la vida nuestra? Entonces hace el afecto, el coloquio con Dios. Aquí están las oraciones. Yo les comentaba, los puntos son lo que les estoy explicando a ustedes. Y los coloquios es lo que les toca a ustedes durante la meditación. En el punto número 2, reflexionamos lo que somos. Somos criaturas que de nosotros mismos no tenemos ningún bien. Hace pocos años, de hecho, éramos nada, no existíamos. Ahora, en cuanto al cuerpo, somos un puñado de barro. En cualquier momento morimos y va a servir de pasto a los gusanos. Esta criatura vilísima, nosotros hemos tenido la osadía de hacernos fuertes contra Dios, de oponernos a su voluntad. Hemos sido temerarios, despreciando a Dios, diciendo con los hechos y no con palabras, diciendo: ¿quién es el Señor que me quiere obediente a su voz? Somos criaturas con que Dios se ha mostrado infinitamente liberal, o sea, misericordioso. Con amor eterno nos ha llamado. Porque el Señor no se ha amado antes a sí mismo que a ti, con un amor no merecido, porque no necesita de nuestras obras. Nos ha amado con un amor magnánimo, Dios, porque hubiera podido conferir estas gracias a otros que le hubieran servido mejor que nosotros. Pero hemos sido ingratos, temerarios, le ofendimos a un Dios tan benéfico, y tantas veces, y con tanta desvergüenza. Tercero, que somos criaturas que todo se lo debemos a Dios. Él nos ha dado y todo lo conserva. Qué impiedad abusar de los beneficios y las gracias recibidas de Dios y servirse de ellas en afrenta y ultraje de su majestad. ¿Quién te dio esa lengua
¿Quién te dio esos ojos, esos oídos, esas manos y todos los demás miembros del cuerpo? La memoria, el entendimiento, la inteligencia. ¿Con quién hemos ofendido a Dios tantas veces? Somos criaturas a quien Dios ha sacado del infierno por la fuerza de su poder y misericordia. Por ejemplo, si por un imposible Dios sacara del infierno a un condenado y le concediese tiempo para hacer penitencia, y no obstante ese gran beneficio, volviese mañana otra vez a blasfemarlo, ¿qué os parece? ¿Qué juzgarías de que habrá que hacer con esa persona? Seguramente diríamos, no tiene perdón. Bueno, pues Dios ya nos ha librado del infierno 10, 20, quizás 100 veces más. Nos ha esperado hasta el retiro. Nos ha esperado. Tiene que ser un cambio completo hacia la santidad, hacia la perfección, hacia el amor, el servicio de Dios, al prójimo. Ahí vienen los afectos, que es una humillación y sincera confesión delante de Dios. Oh Dios mío, confieso que mi conducta ha sido más que diabólica, que no merecía sino un infierno, sino 1000 infiernos merecía. Hay que pedir la gracia de arrepentimiento aquí también, en el coloquio. En compensación os ofrezco el dolor, la amargura y agonía que padeció Jesús por mis pecados. Nosotros lo unimos con resoluciones, ¿no? Con nuestras penitencias. Y el punto número 3, convencerse de la malicia infinita del pecado por la suprema majestad de Dios. Dios es infinitamente bueno, contiene en sí mismo todas las perfecciones posibles. Entonces es el origen y fuente de todos los bienes que se encuentran en las criaturas. No hay poder, bondad, santidad, hermosura, misericordia ni liberalidad, sea en el cielo o en la tierra, en los ángeles o en los hombres, en ninguna otra criatura, que no dimane de Dios como único e inagotable manantial. Por eso es que ofender, despreciar, deshonrar advertidamente, deliberadamente a Dios, a un Dios tan grande, es gran malicia, malicia infinita. Dios es infinita majestad y grandeza. Ve cómo los ángeles se esfuerzan en alabarle, bendecirlo con todas sus fuerzas. Se postran humillados sobre su rostro y confiesan que Dios debe ser más amado y más glorificado infinitamente y mucho más de lo que son capaces de hacer esos ángeles. Bueno, en este momento es lo que hacen los ángeles y los santos. Con todas sus fuerzas están alabando y amando a Dios. Entonces de repente nos levantamos en medio de todos los hijos de Dios, nos levantamos nosotros, hombres vilísimos de la tierra, a afrentar aquella misma suprema majestad con nuestros pecados. Qué enorme e incomprensible malicia. Imagínate que todos los ángeles desciendan del cielo y tomen cuerpo humano. Que todos los hombres que han vivido desde el principio del mundo salgan de sus sepulcros
y todos hagan por espacio de 1000 años la más rigurosa y horrible penitencia. Y finalmente que todos derramen por amor a Dios su sangre por los más terribles martirios. ¿Podrían ellos con todo esto resarcir la ofensa que se hace a Dios con un solo pecado? No. Eso es imposible. Si todos los ángeles del cielo, con todo el esfuerzo de su entendimiento, se pusiesen a ahondar en el conocimiento del pecado por toda la eternidad, jamás podrían llegar a comprender el abismo de la malicia del pecado. Se ocupa ser Dios para entender el alcance del pecado. Y no somos Dios. Esta es la meditación. Acuérdense entonces que para hacer una buena confesión está la preparación en la página